Señor, te damos gracias por este día que nos has permitido estar aquí. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Que sea usted sobre cada uno de nosotros, Señor, abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento para poner en práctica, Señor, lo que usted tiene para nosotros, bendito Dios. Le pedimos, Señor, que permanezca, Señor, con nosotros, que sea usted, Señor, el que hable, bendito Dios. Que sea usted usando mis labios, Señor, porque pues yo no soy nadie, Señor. Gracias le doy por este día, gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, esforzados en su casa, bendito Dios. Y todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir la escritura en los Salmos, en el capítulo 50, y vamos a leer el 14. Salmos 50, 14, y también pues lo tenemos ahí en las pantallas. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Voy a leerles este mismo salmo en la Nueva Versión Internacional, que dice: ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Y esta noche vamos a estar hablando de los votos o de las promesas, hermanos, que hacemos. Un voto, hermanos, es una promesa formal y voluntaria que nosotros hacemos. Podemos hacer un voto a nuestro prójimo, por ejemplo, un voto matrimonial cuando usted se casó, hermano, hermana, hizo una promesa a su esposo o a su esposa de amor, de fidelidad, de unidad, de honor. Y tal vez usted pensó o dijo: juntos en las buenas y en las malas, o juntos hasta que la muerte nos separe. O tal vez dijo: te voy a amar toda mi vida. Y esto, hermanos, refleja un pacto. También se puede hacer un voto a un amigo, a los hijos, a los padres, a los parientes, el decir: yo voy a estar ahí para ayudarte siempre que lo necesites. Entonces, hermanos, en hebreo hay una sola palabra para voto, promesa y juramento, y esa es la palabra neder. Con esa palabra ellos dicen promesa, voto, juramento. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando ese voto o esa promesa se rompe? Cuando el matrimonio se rompe, cuando no puedes o no quieres cumplir con tu amigo, cuando no tienes tiempo para tus padres o para tus hijos porque te absorbe el afán que está a tu alrededor. Entre nosotros, hermanos, los seres humanos, se destruye la confianza, se pierde la credibilidad de la persona y muchas veces hay decepción y hay enojo con la persona que ha roto esa promesa. Tal vez ese enojo o esa decepción dure un tiempo, o tal vez dure toda la vida, hermanos, porque hay relaciones que se han roto y las personas jamás volvieron a verse en su vida. Hay muchas situaciones que pueden suceder. El ser humano a veces es muy sensible, o casi siempre es muy sensible, y somos muy emocionales, hermanos. Yo quise traer, hermanos, este anillo, que es lo único que yo tengo de oro. No tengo cosas de oro, ya no.
Este anillo me lo regaló mi esposo cuando teníamos 9 meses de novios y me dijo, un día me voy a casar contigo. Entonces, de ese día, hermanos, obviamente hay emoción en la mujer, ¿no? Cuando el hombre que ella ama le dice que se va a casar con ella, o nomás yo. Entonces, hermanos, teníamos 9 meses de novios y este anillo me lo da en diciembre del 2000. Muchos de ustedes, yo creo que todavía no nacían, ¿verdad?, en el año 2000, o eran unos chamaquillos. Hermanos, de los más jóvenes que tenemos aquí. ¿Cuántos años tenía usted en el 2000? Entonces, hermano, nos casamos hasta abril del 2007. La promesa de hombre se hizo, pero se tardó, pero cumplió. ¿Okay? Ahora, ¿qué hubiera pasado si no cumple? Pues tal vez yo no estaría ahorita frente a ustedes, porque la vida hubiera sido otra. Mi esposo tal vez tampoco estaría aquí, porque su vida hubiera sido otra. Si el Señor tiene un plan de alcanzarnos, nos va a alcanzar, pero obviamente podría ser en un lugar distinto. No sabemos, hermanos. Entonces, los votos o las promesas que hacemos entre nosotros, los seres humanos, no son iguales. Oiga bien, no son iguales a las promesas que cada uno de nosotros hace al Señor. Vamos a leer Eclesiastés 5, vamos a leer el versículo 4 y 5. Ahí están las pantallas, hermanos, si lo necesitan. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y luego nos dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Vamos a leer ahora el versículo 2 de ahí mismo de Eclesiastés 5, que está ahí un poco más arriba, y nos dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. La insensatez, hermanos, es necedad, es imprudencia, es falta de juicio, es la ausencia de la sabiduría divina. El voto a Dios es un compromiso serio. Vamos a leer a esta mujer en 1 Samuel 1:11. ¿Qué dijo esta mujer? Hizo votos diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana hizo esta promesa y ella especificó que quería un hijo varón y a cambio ella lo devolvería nuevamente al Señor. Entonces el Señor responde y nace Samuel. Entonces, hermanos, Ana cumple su voto, lleva al niño una vez que ya no tomaba la leche materna, lo lleva a la casa del Señor. Y ella, hermanos, no nada más llevó al niño, ella también lleva una ofrenda de gratitud, porque ella estaba agradecida con el Señor. Y ahí la palabra nos dice que lleva 3 becerros, que lleva una efa de harina y una vasija de vino. Y Samuel tendría unos 2 o 3 años, hermanos, aproximadamente, porque más o menos a esa edad es cuando los niños dejan la leche materna. Entonces, Ana, adorando al Señor, firmemente le dice a Elí, todos los días que viva será de Jehová. Ella ya lo había entregado, hermanos, al Señor, a su hijo. Entonces,
Dios recompensa el esfuerzo, pero sobre todo recompensa nuestra fe. Ana era una mujer estéril y pasó a ser una mujer grandemente bendecida porque el Señor le regaló 3 hijos y 2 hijas más. Ahora, Moisés, hermanos, también escribe sobre los votos, y eso lo vamos a leer en Deuteronomio 23, del 21 al 23. Y dice: cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Okay? En otras doctrinas, hermanos, sabemos que hay lo que le llaman las mandas, que es esta promesa que hacen las personas para que el Señor les conceda un milagro o si ya se los dio, y luego ellos tienen que hacer un sacrificio y van a las iglesias en México, en Jalisco, hermanos. Los protestantes, que somos nosotros, no hacemos ese tipo de mandas, ¿ok? Pero aún así cada uno de nosotros es libre de prometer al Señor. Entonces, es muy importante cuidar nuestras palabras y no hablar por hablar, no hablar sin fundamento, no hablar palabras vacías que no tengan fruto. ¿Qué nos dice Jesús, hermanos? En el libro de Mateo, vamos a leer el 36 y el 37 del capítulo 12. Dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque la lengua está catalogada en la Biblia como un fuego, como un mundo de maldad. Y así lo dice en Santiago 3:6. Entonces, hermanos, las palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Y también así lo confirma la palabra cuando dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermanos, esto implica nuestra alma, y nuestra alma es lo que nosotros somos por dentro. Lo que nosotros vemos así por fuera es el cascarón que se va a quedar aquí, pero el alma es el que se va a preservar para vida o para muerte. Entonces, hermanos, nos dice Números 32: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Lo que leímos en Deuteronomio 23 y lo que leímos en Números 30 era ley para el pueblo de Israel y también para nosotros, porque es parte de la palabra de Dios, hermanos. Entonces, una promesa hecha a nuestro Señor no es poca cosa. Ante Dios tenemos que cumplir, hermanos, porque si no es pecado. Porque Dios no nos exige que hagamos promesas. Dios no nos pide que nosotros hagamos voto, hermano. Él solamente pide obediencia de nuestra parte. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo Jesús, hermanos? Vamos a leer Mateo 5. Vamos a leer del versículo 33 al 37. Y el emboscado que viene ahí dice: Jesús y los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no,
porque lo que es más de esto, de mal procede. Y Jesús, hermanos, dice, no perjurarás, no jurarás falsamente por el nombre de Dios. Esto, hermanos, también lo escribe Moisés en el libro de Levítico, y la palabra nos dice que cuando nosotros juramos falsamente por el nombre de Dios, estamos profanando su nombre. Entonces Jesús, hermanos, aquí está prohibiendo el uso impertinente y el uso descuidado de los juramentos en el hablar de cada día. No podemos ir hablando con ligereza cada día de nuestra vida haciendo promesas al Señor. Entonces, allá en el mundo antiguo, hermanos, donde yo vivía, muchas veces escuché decir a la gente, te lo juro por Diosito Santo, te lo juro por Diosito Santo. Entonces, hermanos, a veces eso era mentira y a veces era verdad, pero lo que ellos querían era salir bien librados de esa situación en la que estaban metidos, y no les importaba mencionar el nombre del Señor. Entonces Jesús nos dice, no jures en ninguna manera. El cielo y la tierra le pertenecen. Jerusalén, la santa ciudad, le pertenece. ¿Y qué vamos a decir de nosotros? Nosotros no nos pertenecemos, hermanos. Ni siquiera nuestro aliento nos pertenece, porque Él es el que decide quién vive y quién muere. Amén. Entonces, nuestro hablar debe ser sí o no. Tan simple y tan sencillo para no caer en condenación. Y esto se lo dice Santiago 5:12. La verdad, hermanos, que a veces no es muy grato encontrarte con personas que dicen una cosa y luego hacen otra, que sus palabras y sus acciones son contrarias. Y esto, hermanos, el hombre le puso un título. Y los psicólogos dicen que esto se llama disonancia cognitiva. Y ellos dicen que es una tensión mental cuando existe un conflicto entre lo que crees, entre lo que piensas y las acciones. Pero ¿quién nos puede alinear? Jesús. ¿Quién puede renovar nuestra mente? Su Espíritu Santo. Pero entonces, hermanos, tenemos que entregarnos al Señor. Tenemos que rendirnos ante el Señor en totalidad, no a la mitad, no al 60, no al 70%, sino con todo lo que nosotros somos, al 100 o más, hermanos. Entonces, lo que prometemos al Señor por decisión propia siempre va a tener impacto en nuestra vida. Vamos a ir a Jueces 11, hermanos. En su casa usted puede leer todo el capítulo completo de Jueces 11, porque yo nada más se lo voy a resumir, lo voy a parafrasear y vamos a leer nada más unos versículos de Jueces 11, pero en su casa léalo completo para que vea, hermanos, los detalles. En Jueces 11, capítulo 11, tenemos a Jefté, que fue juez de Israel, y la palabra dice que era un hombre esforzado y valeroso, que era hijo de una mujer ramera y de un hombre llamado Galad. El principio de este hombre, hermanos, fue difícil porque dice que fue echado por sus medios hermanos de la casa y de todas sus posesiones, porque le dijeron, tú eres hijo de otra mujer, entonces no tienes derecho a nuestros bienes. Entonces Jefté se va a la región de Tob y ahí, hermanos, él se junta con hombres. La Reina Valera dice que eran hombres ociosos, pero en otras versiones dice que eran hombres que cometían fechorías, que hacían actos delictivos. Entonces él pues estaba en estas cosas, ¿verdad? De delinquir. Pasa el tiempo y entonces Israel entra en guerra con Amón y
los ancianos de Galaad van y lo buscan y le dice: queremos que pelees con nosotros y te vamos a hacer jefe. Entonces Jefté dice: ustedes me echaron y ahora vienen aquí a pedirme que pelee con ustedes. Entonces ahí llegan a un arreglo: voy a pelear, pero voy a ser el jefe. Entonces, hermanos, el rey de Amón y Jefté empiezan a escribirse mensajes, y Jefté le cuenta a este rey toda la historia a través de mensajes desde que Israel salió de Egipto, y le dice: Israel no ha tomado tierra ni de Moab ni de Amón. Pero el rey de Amón pues no entendió las razones, y entonces la guerra fue inminente, tenían que ir a la guerra. La palabra nos dice, hermanos, que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, pero aún así él hizo un voto al Señor. Vamos a leer ahora sí Jueces 11, vamos a leer el 30 y vamos a leer el 31. Y estas son palabras de Jefté. Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y Jehová entregó en sus manos a los amonitas. Entonces, pues, ¿qué cree que pasó? ¿Ya lo leyeron o no sé si no lo leyeron? Vamos a leer el 34 y el 35. Dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Dios ya estaba con Jefté. Ya no necesitaba él hacer ninguna promesa, hermanos, pero no lo pensó detenidamente y fue un voto precipitado e imprudente. Ahora vamos a ver la respuesta de la hija en el versículo 36. Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón, pero dame 2 meses para que llore mi virginidad. En ese tiempo, hermanos, para las mujeres era muy importante estar casadas, y sobre todo era mucho más importante tener hijos para que la descendencia continuara, porque el linaje era muy importante y las herencias que se dejaban eran importantes. Tenemos, como ya mencionamos, a Ana, que era estéril, y luego está Penina, que tenía hijos, y que Penina se molestaba a Ana por ser estéril. Tenemos a Lea, que tenía hijos, y a Raquel, que no podía tener hijos, y luego Raquel le da la sierva a Jacob, y luego Lea le da la sierva a Jacob, y ahí hacen su enrollo, hermanos, porque estaban compitiendo quién era la que le iba a dar más hijos a Jacob. Entonces, esta muchacha, hermanos, como ya estaba un poco grande por lo que leemos, estaba en edad de casarse, ella ya pensaba en casarse, y debió haber tenido anhelos en su corazón. Entonces Jefté le concede irse 2 meses, y después de esto regresa y él cumple el voto. Ahora, en esta historia, los teólogos debaten, porque unos defienden y dicen que sí, que la sacrificó, que la llevó al holocausto y que la quemó, porque un holocausto es una ofrenda quemada. Y otros dicen que la dedicó perpetuamente al servicio de Dios en un templo. Pero sea cual sea el argumento, hermanos, porque tenemos que meternos muy a fondo para saber si en verdad la sacrificó o si la dedicó a Jehová. El punto que estamos mencionando hoy es el cumplimiento del voto de Jefté. ¿Okay? Entonces, hermanos, el voto de Ana
Fue un acto voluntario de dedicación sagrada y positiva. Trajo alegría y trajo bendición. Y el voto de Jefté fue impulsivo, fue desesperado, trajo dolor a él y muy posiblemente pudo traer luto. Entonces, estamos viendo aquí un padre y una madre que sus votos directa o indirectamente involucraron a sus hijos. Necesitamos todos nosotros tener la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría, hermanos, que la palabra nos dice que es pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, con fruto. Tenemos que pensar 2 veces antes de hacer promesa al Señor, si nos va a implicar a nosotros o si va a implicar a alguien cercano a nosotros. Y muchos piensan que el voto de Jefté fue un intercambio. Si me das esto, te doy esto, ¿ok? Porque Ana estaba afligida, hermanos. Ana estaba en su aflicción, pero Jefté estaba en medio de una guerra terrenal y él quería ganar, porque ya le habían dicho que él iba a ser el jefe si ganaban. Entonces, la voluntad de nuestro Señor no es a través de intercambios. La voluntad de nuestro Dios es soberana. Nosotros somos el hierro y Él es el herrero. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Y yo leía esto: ¿acaso el hierro le va a decir al herrero, no me golpees tan fuerte? ¿O acaso el barro le va a decir al alfarero, ¿por qué me aprietas tanto? Entonces, hermanos, el Señor golpea y moldea para su propósito, pero también para nuestro beneficio, porque ya lo hemos leído muchas veces: los que aman al Señor, todo ayuda para bien. Entonces nuestra hermana compartía, hermanos, el Salmo 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor lo sabe. Antes de hablar, el Señor lo sabe, pero también sabe la intención de nuestras palabras y de nuestro corazón. Y tenemos el otro ejemplo, hermanos, y ya merito termino. Tenemos el ejemplo de Absalón, y eso lo vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 15, del 7 al 9. ¿Okay? Nos dice la palabra: al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. El voto de Absalón era: yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Pero las intenciones de Absalón eran otras, y eso lo leemos ahí en el versículo 10 de mismo Samuel, 2 de Samuel 15. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Él no tenía intención, hermanos, de pagar el voto. Él no tenía temor al Señor. Él lo que quería era reinar, era levantarse contra su padre. Y todos sabemos cómo termina Absalón, por sus decisiones erróneas, hermano. Entonces nuestro Dios desea que nosotros tengamos un compromiso real, porque luego, como dicen, las palabras se las lleva el viento. El Señor necesita un compromiso de fidelidad, de fe, de servicio, de que debemos reflexionar en la palabra, en la oración, en ayunar. Pero esto que nosotros hacemos, hermanos, como cristianos, debe de penetrar nuestro corazón para poder alcanzar la madurez espiritual. Si no, de otra manera, siempre vamos a ser los mismos. Entonces, en lugar de decir: Señor, yo te prometo, ¿por qué mejor no decimos: Señor, ayúdame, ayúdame a hacer tu voluntad? Y debemos de buscar cada día, hermanos, tener una relación cercana con Él de corazón, porque la palabra
nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él habló, Él lo va a ejecutar. Y esto era una promesa, hermanos, que les dio al pueblo en el libro de Números. Les da esta promesa al pueblo, hermanos, porque Dios tiene un carácter perfecto. No falla, no se equivoca, no miente, porque Él es Dios y nosotros solamente somos seres humanos imperfectos. Así es que, hermanos, agrademos a nuestro Dios, no solamente con palabras o con promesas, sino a través de nuestra fe, a través de nuestra obediencia a sus mandamientos y viviendo, hermanos, bajo la guía de su Espíritu Santo. Si vamos nosotros a prometer, hay que cumplir, hermanos, porque estamos frente a nuestro Creador. Jesucristo ya nos convirtió en hijos, en herederos, ya Él hizo su obra, la obra de Jesús está completa. Entonces nosotros debemos comportarnos como lo que ya somos, palabras, pensamientos y acciones de hijos de Dios. Y esta palabra, hermanos, es de reflexión y de consejo para todos nosotros. El libro de Santiago nos dice: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Por qué tardo para hablar, hermanos? Porque el tardo para hablar es una virtud, porque ahí nosotros nos tomamos el tiempo para pensar antes de hablar. Entonces las palabras que van a salir de nuestra boca van a ser sabias y van a ser bien medidas. Ana, Jefté y Absalón tenían diferente carácter, así como cada uno de nosotros aquí tiene diferente carácter. Dios era igual para cada uno de ellos, así como Dios es igual para cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, caminemos sabiamente, hermanos, bajo la voluntad del Señor, no bajo nuestro libre albedrío. Una vez leí que éramos esclavos más del libre albedrío, de esa capacidad que el Señor nos dio para decidir. En lugar de ayudarnos, parece que nos perjudica. Entonces, hermanos, en esta noche, si hemos prometido algo al Señor, hay que pagar nuestros votos. Si nos hemos equivocado, hay que pedirle perdón al Señor y hay que reconocer que Él es nuestro Dios, nuestro Creador, el que nos sustenta, el que quiere lo mejor para nosotros. Y una de esas promesas es la vida eterna, una vida en donde ya no habrá ni dolor ni llanto, en donde todo será nuevo, porque las cosas viejas van a pasar. Esa tierra nueva, hermanos, y ese cielo nuevo nos está esperando. Mientras tanto, están trabajando porque están aquí, están escuchando la palabra del Señor. Entonces, sigamos adelante, hermanos, caminando con fe, que el Señor siempre va a estar ahí y que Él ya nos hizo más que vencedores, hermanos. Esta ha sido la palabra y doy el lugar a nuestros hermanos Jiménez para que lleven la administración, hermanos, y pues que el Señor los bendiga.